Mejor hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos en Mejor Hablemos. Hoy para conversar sobre las circunscripciones especiales para la paz. Un tema que yo sé que es complejo de entender, incluso es difícil de decir, pero que es de suma importancia porque es la manera como se plantean las reglas del juego para que en las zonas que fueron afectadas por la violencia se creen herramientas para que las comunidades, al menos ese es el espíritu pactado en el acuerdo de paz con las FARC, para que las comunidades puedan participar en política y tener unos escaños en el Congreso de la República. No obstante, a este proyecto en los debates le queda un debate pues para ser definido. Esto ha tenido muchas críticas, como todos los proyectos de implementación del acuerdo de paz con las FARC, porque mucha gente dice, no, esos escaños van a quedar en manos de las FARC y no en manos de las comunidades. Por eso a ustedes les hemos preguntado en nuestras redes sociales lo siguiente: ¿el proyecto de ley de circunscripciones especiales para la paz dará participación política a las comunidades afectadas por la violencia o al partido FARC? Por supuesto, las opciones son A, comunidades afectadas por la violencia, B, el partido FARC. Para discutir sobre este tema tenemos al siguiente grupo de panelistas: Carlos Abraham Jiménez, ingeniero electricista con maestría en Derecho Público, representante a la Cámara por Cambio Radical. Nos acompaña también Samuel Hoyos, psicólogo, sociólogo y representante a la Cámara por el Centro Democrático. Jaime Castro Caicedo, exalcalde de Bogotá, abogado, escritor, político, estadista. Luz Perli Córdoba, integrante de la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCAM, abogada de Arauca, 30 años trabajando en el movimiento campesino. Y también está con nosotros Camilo Vargas, que es coordinador del Observatorio de la Democracia de la MOE, Misión de Observación Electoral, y politólogo internacionalista. Buenas noches, bienvenidos todos. Les traslado la misma pregunta y empiezo por usted, representante Jiménez. ¿Esas circunscripciones especiales van a ser para las comunidades afectadas por la violencia o para las FARC? Pues eso es lo que hemos buscado. Aquí estamos respetando lo acordado en La Habana entre el gobierno y los miembros de las FARC, que tengan 16 curules a los sitios de más violencia, donde hay minería ilegal, donde hay cultivos ilícitos, donde el Estado no ha hecho presencia, para que las comunidades propiamente puedan pelear por su legalidad. Eso es lo que se busca con estas 16 curules especiales para la paz. Estamos bloqueándolo lo más que podamos para que la FARC no pueda participar. Las personas que han sido reinsertadas, así sea del M-19, de otros procesos políticos, no van a poder participar. Buscábamos que los que habían hecho política y se habían quemado en las otras elecciones al Consejo, a la Alcaldía, a la Asamblea, a las gobernaciones, no pudiesen aspirar por estas curules. En la ponencia que nos radicaron otros miembros del Congreso, pues nos está apareciendo esta habilitación, pero esperamos que en la plenaria, con la sapiencia de la Cámara, se puedan bloquear los que hicieron partícipes de elecciones y no lograron una curul o al Consejo o a la Asamblea. Se está buscando de todas las formas. Hay un debate con las cabeceras y se lo vamos a poner específico. ¿Qué hace un candidato de Guapi frente al candidato de Buenaventura? El candidato de Buenaventura se va a ganar esa elección, entonces por eso nosotros hemos bloqueado las cabeceras para que el de Guapi, para que el de Timbiquí, para que todos estos municipios de la costa pacífica pues puedan participar en igualdad de condiciones frente a los candidatos de Buenaventura. Por eso es que hemos bloqueado. Nosotros, ¿qué le hemos expresado al gobierno nacional? Que si hay municipios muy pequeños, pues se haga la salvedad en esta norma constitucional, pero que entiendan que va a haber un desequilibrio. El candidato del Caquetá, el que va por Florencia, aquí se le está permitiendo a las capitales participar en esta elección, entonces nosotros lo que estamos diciendo, participen las capitales, pero solo la zona rural, y los municipios váyanse en la zona rural, y si hay unos muy chiquitos, salvedad. Dicho esto, entonces, ¿usted cree que siendo así, estas curules sí van a ser para las comunidades afectadas por la violencia? Es lo que estamos buscando, nada es perfecto. Si no se cambia, o sea, si no se modifica, como está, ¿sí van a ser para las comunidades afectadas por la violencia o no? Esperamos que en un 99% sea así. No podemos decir que se nos vayan a infiltrar, va a ser muy complejo. Representante Samuel Hoyos. Claudia, yo difiero, yo creo que hay un altísimo riesgo de que estas 16 curules terminen en manos
de las FARC, es decir, de los victimarios y no de las víctimas. Las 16 zonas coinciden con las áreas de presencia histórica de la guerrilla de las FARC y con las áreas donde hay mayor crecimiento y concentración de cultivos ilícitos. Esto pues representa un grave riesgo para la democracia porque las FARC podría terminar con 16 curules por cuenta de las circunscripciones especiales, más 10 curules que ya tienen derecho, por derecho propio a partir del acuerdo. Esto pues genera unas distorsiones para la democracia en Colombia, además impide que los partidos democráticos podamos presentar candidatos en dichas circunscripciones como si no existieran víctimas que pertenecen al Partido Conservador o que se ven identificadas con el Partido Verde o el Polo Democrático o el Centro Democrático. Y además rompe con un principio fundamental de la democracia que es una persona, un voto. Los habitantes de estas circunscripciones van a tener la posibilidad de votar por el candidato de la circunscripción y por el candidato del departamento. Es decir, van a tener la capacidad de votar 2 veces, mientras que el resto de colombianos solo podremos votar una. Eso pues genera una distorsión y rompe el principio de que todos somos iguales ante la ley. Entonces eso pues es grave. Jaime Castro. Claudia, usted dijo que este era un tema complejo, difícil de entender. Está bien que hablemos, pero también informemos. Contémosle a la teleaudiencia qué es una circunscripción electoral. Circunscripción electoral es un área geográfica bien delimitada que sirve para elegir o concejales, o alcaldes, o gobernadores, o diputados, o representantes a la Cámara. Ahora, en La Habana decidieron que hay que crear 16 circunscripciones nuevas, llamadas especiales, que en primer lugar no responden a una necesidad política del país, porque lo que el país está pidiendo es que se reduzca el número de congresistas, tanto de Senado como de Cámara de Representantes. Aquí se está ampliando el número de representantes a la Cámara en 16 miembros, que son el 10% de esa corporación. En segundo lugar, están cambiando regla de juego que siempre ha existido en Colombia y que ha hecho parte de nuestra organización democrática. Las circunscripciones electorales en Colombia han coincidido con las entidades territoriales. Eso es una regla de oro. Circunscripción electoral es un municipio. Circunscripción electoral es un departamento. Aquí se inventan unas circunscripciones electorales completamente hechizas. Cogieron un lápiz y dijeron, mire, por aquí, no, corra la línea para acá, ponga tal municipio, trácela de esta manera. Con una intención claramente político-electoral. Mire, Claudia, las circunscripciones unas tienen 4 municipios, otras 24 municipios. Unas circunscripciones hacen parte de un departamento, están dentro de un departamento. Otras circunscripciones cogen municipios de 1, 2 y hasta 3 departamentos. Y hay departamentos a los que les toman municipios suyos para 1, 2 o 3 circunscripciones. Todo eso es hechizo, todo eso tiene una intención. Como ocurre en muchos países del mundo, cuando se traza una circunscripción electoral, uno la puede trazar para favorecer a un determinado partido o para perjudicarlo. Y eso da lugar a unas confrontaciones muy grandes. El dueño del lápiz, que dice por dónde va la circunscripción electoral, puede amañar ese trazado geográfico para favorecer a unos y perjudicar a otros. Y así como está el trazado en este momento, ¿usted ve que va a favorecer a quiénes? Ese trazado, como lo dice la exposición de motivos, cobija los municipios en los que hay cultivos de uso ilícito, es decir, cultivos de coca, minería ilegal, municipios en los que, lo dice el gobierno en la exposición de motivos, no hay organizaciones institucional fuerte, no hay autoridades, todo eso es precario. Entonces,
¿Eso a quién va a favorecer? A quienes mandan en esas regiones, a quienes van a controlar la votación, a quienes van a financiar las campañas, a quienes pueden, si hay necesidad con violencia física, coaccionar el electorado. O sea, su respuesta para efectos de la pregunta del día es, ¿van a ser circunscripciones para las FARC? Mire, obviamente esas son circunscripciones para las comunidades que residen allá, pero esas comunidades que residen allá, políticamente, porque han estado sometidas durante décadas a las autoridades, entre comillas, ilegales del conflicto, van a votar con esos patrones que tuvieron. Bueno, entonces déjeme preguntarle ahora a Luz Perli, que precisamente es de una comunidad, efectivamente, si cree que las comunidades, ya casi que respondiéndole al doctor Jaime Castro, sí tienen la capacidad de dejar de votar intimidadas por quienes han sido esos actores del conflicto en esa circunscripción diseñada. Sí, aquí hay que plantear varias cosas. La primera es que efectivamente esas estigmatizaciones que se hacen de nuestras comunidades son las que nos han causado muchos muertos durante muchos años. Primero nos consideran, pareciera que nos consideran limitados, incluso limitados mentales, que es horrible, porque somos campesinos, porque estamos allá en la periferia, porque allá no llega el Estado, culpa nuestra no es. Y lo que pasa entonces es que porque estamos allá, somos de las FARC, somos de grupos armados ilegales o no podemos pensar por nosotros mismos y estamos coaccionados por uno o por otro. Resulta que allá también se vota y allá también se vota por los candidatos que hay, por los candidatos que salen cada 4 años. Con una diferencia, y el espíritu del acuerdo, como usted lo decía, efectivamente lo que busca es que esas comunidades que no han tenido voz, donde han legislado todo el tiempo para nosotros, y no siempre a favor nuestro, sino muchas veces en contra, podamos también colocar nuestra voz allí. Eso se llama ampliación de la democracia. Y nosotros sí estamos absolutamente convencidos que efectivamente esas circunscripciones van a servir para que esas comunidades tengan voz en la Cámara de Representantes, planteen lo que han venido construyendo durante tantos años que no se les reconoce, sus procesos organizativos, todo lo que han construido comunitariamente, que muchos en la ciudad no conocen. ¿Y que tienen que ver con intereses de las FARC, sí o no? No, efectivamente no. Las FARC vivió en nuestros territorios porque así lo determinó el conflicto armado que vivió este país. Y por eso no podemos ser el lunar entonces del país donde no se nos deja participar, donde en la ampliación de la democracia no podemos participar, y entonces ¿de qué paz estable y duradera estamos hablando si no se le va la participación a las comunidades más marginadas de este país? Camilo. Bueno, yo retomaré un poco lo que han dicho los demás panelistas y comenzaré hablando un poco sobre lo que decía el doctor Castro acerca de las regiones donde se crearon estas circunscripciones. Y diciendo primero que todo que la misión de observación electoral pues tiene un interés especial en estas circunscripciones porque entre el acuerdo de septiembre y el acuerdo de noviembre, durante la renegociación del acuerdo de paz luego del plebiscito, a la MOE la pusieron especialmente en la parte del acuerdo que crea las circunscripciones y le pidieron vigilarla ante los riesgos, digamos, un poco ya evidentes que podían tener. En la MOE nosotros desde 2007 hacemos unos mapas de riesgo electoral, hacemos los mapas de riesgo electoral que identifican las regiones del país donde coincide el riesgo de violencia y el riesgo de fraude en las elecciones. Y para cada certamen nacional, elección tras elección, hemos venido identificando lo que llamamos como los culpables de siempre, las regiones que siempre concentran el riesgo electoral, y son regiones que coinciden mucho con las circunscripciones de paz. Municipios más, municipios menos, estas son regiones que efectivamente han vivido el conflicto armado, no han podido participar de la democracia, regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, el Catatumbo, buena parte del suroriente, son regiones donde no se ha podido, la democracia no ha podido funcionar correctamente. Luego, para nosotros es entendible que como una medida, digamos, diferencial, en el marco de lo que establece el acuerdo, se creen esas circunscripciones y nosotros le damos coherencia regional, por lo menos. Digamos. Otra discusión es si todos los municipios que están son los que deberían estar ahí, pero regionalmente las circunscripciones sí tienen sentido. Ahora,
sobre los intereses de las FARC, para lo que nosotros observamos en la MOE, digamos, no es evidente. Yo creo que disentiría tanto del representante Hoyos como de Luzmeri. Porque estas son regiones que han vivido la guerra, muchas de estas regiones ha estado las FARC, entonces, digamos, sería ingenuo decir que las FARC no van a participar en política allí. Mal que bien, estas son regiones donde, si pasa en el último debate el proyecto, los ciudadanos van a tener 3 votos, al Senado de la República, a la Cámara Departamental de Representantes y a esta circunscripción especial. Entonces, tanto las FARC como los demás partidos van a estar haciendo política allí, se van a dar las fórmulas que se dan siempre entre senadores y representantes. Entonces, tanto las FARC como los demás partidos que ya han venido participando en estas circunscripciones, pues van a entrar al juego de esos 3 votos, y digamos, y eso pues es relativamente normal en la democracia. Pero además hay regiones donde las FARC no tienen dominio, digamos, uno no puede decir que en los Montes de María, que hay una circunscripción de paz, las FARC van a tener un dominio electoral, o en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allá, por la dinámica de la guerra, hace muchos años las FARC no tienen una presencia tan fuerte. O sea, Camilo, que usted para la pregunta específica del programa diría A y B, o sea, puede que sean para las comunidades, pero también puede que sean para las FARC. No, son circunscripciones para las comunidades. Estamos haciendo una apuesta muy interesante, en buena medida muy riesgosa también, que es poner a las organizaciones sociales a participar electoralmente. Eso es bueno, pero eso es ponerlos a jugar al lado de un montón de actores políticos que ya vienen haciendo política en esos territorios. O sea, esos 167 municipios no van a estrenarse en la democracia en las próximas elecciones. Sus zonas rurales sí han estado golpeadas, allá no se ha podido votar muchas veces por culpa de las FARC, pero sus cabeceras municipales y muchas otras partes de ellas, allá hay políticos que desde hace rato hacen democracia. Vamos a ver qué responde la gente en las redes sociales sobre esta pregunta que les hicimos. Entonces miremos los resultados de la gráfica. El 42% de quienes han participado consideran que este proyecto de ley le va a dar a las comunidades las circunscripciones especiales, y el 58% consideran que se las va a dar a las FARC. Dicho esto, les voy a plantear una pregunta que no tiene nada que ver con lo que yo piense al respecto, pero ¿y si las toman las FARC? ¿Qué? No, que ahorita tienen que hacer política sin armas y pues tienen que tratar de sacar adelante. Es una amenaza para la democracia. Acá tenemos que proteger a los ciudadanos que viven en esas regiones, ayudarlos a que no estén sometidos al terror y a la violencia de las FARC, del ELN, de las bandas criminales que operan en esas regiones. Eso no quiere decir que los habitantes de esas regiones sean guerrilleros ni paramilitares. Tenemos es que ayudar a liberarlos de ese yugo. Y además, también hay víctimas en Medellín, en Bogotá, en Cartagena. ¿Por qué esas víctimas no van a tener el mismo derecho de decidir su representación en el Congreso? Es que para las víctimas y para los habitantes de esas circunscripciones va a ser muy difícil competir con las caletas del narcotráfico de las FARC, con las armas de sus disidencias. Eso no les va a permitir tener una libre competencia política para acceder a esas curules. Y las FARC va a utilizar todas sus formas de lucha para quedarse con esas curules y así ganar control político y territorios. Y van a terminar esos pobladores, esos ciudadanos y esas víctimas sometidas no solo al control de las armas del narcotráfico y la minería criminal, sino además del control político de sus victimarios. Eso es lo que tenemos que impedir, y con este acto legislativo pues se abre la puerta a que las FARC termine con un control pues de un porcentaje muy amplio de la Cámara. Lo veo haciendo cara, representante Jiménez. Que nos ha tocado un debate constante estos 7 años. Nosotros somos de Cambio Radical. Nosotros no vamos a destruir el acuerdo, hemos acompañado el sí, hemos acompañado todo. Pero hay que recordar varias cosas. ¿Quién es hoy el alcalde del Caguán? El centro importante, la capital de la guerrilla de este país, Centro Democrático. Capital de gobernador de Casanare. Saravena. Arauca. Centro Democrático. Entonces aquí tampoco puede decir que va a ser las FARC quien se va a ganar todas las curules. Estas son comunidades donde la guerrilla ha estado, donde el Centro Democrático ha ganado, y no se puede quitar esa
Primero, para que yo no haya Claro, pero ahora nos van a impedir la posibilidad Samuel, de participar y competir por esas curules. Yo quiero terminar. Cambio Radical debería poder hacerlo también. No, yo por respeto, yo sí quiero terminar, porque yo he respetado siempre los de la mesa. Lo segundo es que firmamos un acuerdo de paz. Ya no podemos borrar eso. Aquí se ha buscado unas curules directas para las FARC y se dijo a las comunidades que han estado golpeados. Todos los días nos devanamos los sesos para ver cómo la guerrilla no llega a estas curules. ¿Qué dijimos? Los que están en el registro de víctimas de la violencia, los desplazados, pero no inscritos hace 6 meses, hace 5 años, eso es lo que le estamos pidiendo en la ponencia. Los miembros de la guerrilla comenzaron las negociaciones, pero sus desmovilizados arrancaron apenas este año. Eso quiere decir que solo se van a poder inscribir, como llevamos la ponencia, los que hace 5 años se inscribieron como desplazados. Eso es lo que hemos buscado nosotros como Congreso de la República. Y previendo que no hubiese la política para que lleguen al desprotegido, a ese campesino que no ha tenido la voz, al de la minería. Por eso hemos puesto que los que hayan sido candidatos, es que hasta nosotros nos estamos haciendo, Samuel, Cambio Radical se está quitando la oportunidad de llevar candidatos en esos lugares. Aquí no puede decir que es Centro Democrático, el Polo, el Verde, a todos, que sean las comunidades como nos pidieron en el acuerdo de paz. Pero, Carlos, esa es la forma de blindar. Permítame, más, pero no podemos permítame más. decirle algo. Usted dice, ya hay un acuerdo de paz firmado. Precisamente cuando se le consultó al pueblo colombiano sobre ese acuerdo, en departamentos como Arauca, como Norte de Santander, ganó el no. Departamentos que han sufrido el flagelo de la violencia de las FARC, del ELN y de los paramilitares. Ahí ganó el no. Es decir, el pronunciamiento de la ciudadanía y de las víctimas está clarísimo. Entonces no podemos ahora imponerles a ellos un gobierno de sus victimarios. Eso es lo que no podemos permitir y yo sí estoy radicalmente en oposición. 3 comentarios aquí para hacer un primer corte para comerciales. Luz Pérez. Sí, como 2 cosas fundamentalmente. El representante Hoyos dice que las FARC operan. Yo quiero recordarle que se firmó un acuerdo que las FARC hicieron dejación de armas y que ahora están en tránsito hacia la vida civil. Entonces quiero recordarle eso como para que lo tenga en cuenta cuando utilice ese lenguaje. En segundo lugar, usted se contradice porque usted dice en Arauca y en Norte de Santander ganó el no. Entonces allí nosotros podríamos decir pues cualquier otro diferente a la FARC. Si fuera así, se estarían ganando la circunscripción. Y por último, ¿qué pasaría si la FARC se gana, el partido de las FARC se gana esa circunscripción? Nosotros podríamos decir, ¿y qué pasaría si se lo gana el Centro Democrático, por ejemplo? Porque en últimas ningún partido va a participar de acuerdo al proyecto de ley que se está presentando, que se está discutiendo. Van a participar las comunidades y los que los van a votar son todos, incluyendo Centro Democrático, incluyendo los militantes del partido de la FARC. Entonces, nosotros también podríamos decir, ¿y qué pasa si se lo gana el Centro Democrático, si se lo gana cualquier otro? Pues le respondo, doctora. Lo que pasa es que la diferencia entre las FARC y el Centro Democrático es que el Centro Democrático nunca ha acudido a las armas, el Centro Democrático nunca ha acudido al narcotráfico, el Centro Democrático es un partido democrático con representación popular, las FARC no. Entonces yo entiendo que usted defienda a las FARC, pero no puede comparar a un partido democrático con un grupo terrorista que acudía a la violencia y al narcotráfico. Bueno, ahorita si quiere, pues después de comerciales usted contesta, pero oigamos a Camilo y usted tiene el cierre antes de ir a comerciales. Bueno, yo quisiera señalar 2 cosas rápidamente. La primera es que, en opinión de la MOE, nosotros deberíamos ir un poco más allá del debate de si crear o no las circunscripciones de paz, en la medida en la que hay un hecho inevitable, y es que al mismo tiempo se han ido implementando otras partes del acuerdo más allá de los debates en el Congreso. Entonces, inevitablemente ya en las mismas 16 regiones donde funcionan las circunscripciones de paz, en este momento se están empezando a ejecutar los PEDETs, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que son unas políticas públicas de aquí a 10 años elaboradas, pues, según dice el acuerdo, con las comunidades de las regiones y los actores políticos de las regiones, para ejecutar una gran cantidad de recursos públicos en lo que el acuerdo llama la reforma rural integral. Para nosotros es fundamental que esos recursos tengan una vigilancia.
Entonces, digamos, el representante a la Cámara por una circunscripción de paz no es el representante de un consejo comunitario, de un resguardo indígena, de una organización de víctimas solamente, sino el de todas las organizaciones que están allí para vigilar los recursos públicos de la implementación de los acuerdos. Y en esa medida a nosotros sí nos parece urgente que se creen las circunscripciones de paz. En segundo lugar, yo señalaría algo que señala Samuel Hoyos, y es el riesgo del narcotráfico, no solo por las actividades de narcotráfico que lleva a cabo las FARC, sino por la complejidad del fenómeno del narcotráfico. Con el criterio que haya sido, se utilizaron los cultivos ilícitos como uno de los primeros criterios para definir dónde crear las circunscripciones, y eso nos remite a uno de los mayores riesgos que ha tenido nuestra democracia desde hace más de 20 años, que es el riesgo de la narcopolítica, la infiltración de los dineros del narcotráfico en las campañas electorales. Entonces, ya sea, y digamos, eso se ha manifestado en el proceso 8000, en la parapolítica, en una cantidad de fenómenos que pueden tocar a todo el espectro político. Entonces, como decía antes, si todos los partidos políticos, mal que bien, van a estar haciendo política en las demás regiones donde estas comunidades eligen a las circunscripciones, y si lo difícil es controlar la financiación de la política y la financiación del narcotráfico en la política, pues el riesgo va mucho más allá de la pregunta de si FARC van a hacer política o no acá, porque tanto FARC como otros sectores políticos, si no hay buen control de estas circunscripciones, pueden usar el dinero del narcotráfico para ganarse esa representación y quitarse las organizaciones sociales. Bueno, me ayuda con un comentario breve antes de ir a comerciales que ya me están jalando las orejas. Varias cosas. Esas comunidades, las residentes en las nuevas circunscripciones electorales, siempre han tenido el derecho a votar. No es que se les vaya a dar ese derecho por primera vez. Si lo han ejercido o no, habría que mirar si los niveles de abstención allá son más altos que en el resto del país, y cuando han votado, ¿por quién han votado? ¿A quién han elegido? ¿Verdad? Que el tema no es nuevo. Segundo punto, decía Camilo Vargas, nosotros desde la organización electoral a la cual él pertenece, hemos hecho siempre unos mapas de riesgos para el país. Magnífico. Vale la pena que hagan esos mapas de riesgos para estas circunscripciones electorales y que se los muestren al país. Usted mismo dijo, esta es una apuesta riesgosa, utilizó esa palabra, es una apuesta riesgosa. Y dijo, en esas regiones no ha funcionado la democracia. Perdón, ¿va a funcionar ahora la democracia? Porque se tienen derecho a elegir un representante. Bueno, eso sí es un descubrimiento universal, que la democracia no funcionaba en esas regiones y ahora va a funcionar por el hecho de que elijan un representante. Otro punto, también hablaba Camilo Vargas de los 3 votos de los ciudadanos. No, los ciudadanos tenemos muchos votos. Tenemos un voto para presidente de la República, un voto para el Senado, un voto para la Cámara, un voto para el gobernador, el alcalde, el diputado. Pero ojo, no tenemos 2 votos para el mismo cargo. Yo no puedo votar 2 veces para presidente de la República. Yo no puedo votar 2 veces para Senado. Y aquí hay unos ciudadanos que van a votar 2 veces para Cámara de Representantes. Los únicos en el país votan por la circunscripción especial y votan por la Cámara de su departamento. Ese es un privilegio verdaderamente excepcional. Esa es una discriminación, si se quiere, positiva, pero los únicos ciudadanos en Colombia que van a tener 2 votos para Cámara de Representantes son ellos. Decía el señor representante que iban a votar únicamente los de las zonas rurales. Eso es cierto, eso es lo que dispone el proyecto, no de ley, sino de reforma constitucional. No votan los de las áreas urbanas, el casco urbano no vota. Perdón, ¿quién controla que los del casco urbano no se vayan a votar a la zona rural si están dentro del mismo municipio, dentro del lugar de su residencia habitual? Además, muchos ciudadanos que viven en el casco urbano tienen fincas en las zonas rurales. Se van por las mañanas a trabajar y regresan por la tarde. Entonces, ¿quién les prohíbe el voto? Entonces, me parece una ingenuidad pasmosa creer que se dice, votan apenas las zonas rurales. Han quedado unas... Pero perdóneme que tengo que ir a comerciales urgentemente y cuando regresemos vamos a contestar estas preguntas que han quedado planteadas sobre la mesa de Mejor Hablemos. Ya volvemos.
Seguimos en Mejor Hablemos conversando sobre las circunscripciones especiales de paz. Este es un proyecto de ley al que le falta un debate en el Congreso para que dentro del mecanismo del fast track creado dentro del acuerdo de paz con las FARC pues se convierta en ley de la República y empiece a operar. Antes de ir a comerciales se planteaban varias discusiones. Una de ellas, el privilegio, la discriminación positiva, así la llamó el doctor Castro, de los ciudadanos que van a tener la posibilidad de votar 2 veces por un representante a la Cámara. Yo quisiera que nos explicaran por qué eso es tan malo, por qué es tan malo. Perdóneme, Claudia, hay un principio universal, válido en cualquier sistema democrático. Un ciudadano, un voto. Mire, y aquí es un ciudadano, 2 votos. Y mire, y los señores del casco urbano se van a ir a votar en la zona rural porque tienen un premio. Si se quedan en el casco urbano, votan por un representante, se van para la zona rural y votan por 2, así. Se necesita ser muy tonto para quedarse en la zona. Representante Jiménez, Castro, y vamos a Carlos. Usted tiene razón de que no deberían de ser voto doble y eso es una discusión que se ha dado en la Cámara de Representantes. Nosotros lo planteamos, pero en el acuerdo es tácito que esas circunscripciones especiales llevan 2 votos. Lo quisimos quitar y no pudimos. Nosotros vamos a respetar los acuerdos y el Congreso le corresponde hacer eso. Segundo, perdón, doctor, es salir que a decir, tragan entero como parlamentarios. Es que eso fue lo que... Tragan entero. No todos. El acuerdo final se les volvió la Biblia. Pero es que no es que sea la Biblia, es que hay que respetar lo fundamental. La zona grises es donde nosotros hemos tenido posición. Me está diciendo, yo presenté 13 proposiciones a la JEP. Los problemas comenzaron con mis proposiciones, pero ese no es el tema de hoy. Lo otro, la transhumancia. Es que no es pasar de Bogotá a un municipio de La Sabana, es municipios donde hay violencia. Trasladarse de cualquier zona de Buenaventura a la zona rural se demora 3 horas en lancha. Es que no es entender, no es coger un carro como aquí, es coger una lancha que cuesta. Perdóname, el candidato tiene recursos para pagar esas 3 horas de lancha. ¿Quién incentiva el traslado y la transhumancia? Son las elecciones de alcalde. Menos mal están los de la MOVE, que saben que la transhumancia no se da tanto en Congreso como cuando se dan las elecciones de alcalde, que es donde se disparan todas las alarmas. Estas son zonas donde no va a tener recursos. El Congreso no tiene iniciativa del gasto. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Que esos congresistas, cuando se apruebe el presupuesto general de la Nación, pues haga que la plata llegue. ¿Qué es lo que pasa con Bogotá? Pues que Bogotá tiene 20 congresistas que pelean 1 billón, 2 billones de pesos por los recursos de la ciudad, para el metro, para Transmilenio. Pero estas zonas de violencia que necesitan vías terciarias, que necesitan su escuela, necesitan un congresista que esté allá empujando. Por eso hemos acompañado al principio. Y entendemos la preocupación que sea la guerrilla, por eso es que lo queremos cerrar a que solo sean las víctimas desde hace 5, que no sean inscritos en último momento, sino de hace 5 años. Eso es lo que estamos hablando de las 16. Concentrémonos en el debate de las 16 y lo que está en el acuerdo. Bien. El doctor Castro mencionó la discriminación que sería positiva, decía él, en el caso de que hubiera alguna razón para generar tal discriminación. Yo me remitiría al debate en el Congreso en 2015 sobre la anterior reforma política a la actual, que es la reforma de equilibrio de poderes, un acto legislativo que se debatió en el 2015. En ese momento en el Senado de la República surgió la propuesta de hacer una discriminación positiva para ciertos departamentos del país que por su escasa población nunca les alcanzaban los votos para elegir un senador. Ahí se dio mucho debate de que los senadores no son representativos de un departamento sino de la nación, pero esa vez la MOVE fue al Congreso y mostró con datos que efectivamente en muchas regiones del país, lo que les digo, los culpables de siempre, las regiones del riesgo electoral que coinciden en buena medida con estas circunscripciones, sistemáticamente elección tras elección la gente no votaba por distintas razones. Una porque había guerra, porque las FARC saboteaban las elecciones, otra porque no había suficientes puestos de votación cercanos a la población para poder votar. Entonces, sí hay un país, cuando yo decía no hay democracia, es porque hay un país que no ha participado lo suficiente de la democracia. En muchas de las cabeceras municipales de estas circunscripciones, después del gobierno del expresidente Uribe, se recuperó la posibilidad de hacer elecciones en las cabeceras municipales, porque se dieron las condiciones de seguridad. ¿Qué hizo pero Uribe? Pues recuperó el control territorial de las cabeceras no les y la dio seguridad. votos. Pero en las zonas rurales, en muchas de las zonas rurales, aún así sigue habiendo mucha abstención en muchos de estos municipios, y las zonas rurales son supremamente abstencionistas. Entonces, digamos,
si uno se quisiera dar esa discusión, si hay motivos, si hay datos que demuestran que estas son las zonas profundamente abstencionistas del país, que no votan a la Cámara ni al Senado, donde los candidatos poco van a hacer campaña porque es costoso, porque era inseguro, por la razón que fuera, y digamos, podría justificarse una medida... Su respuesta es, no importa que tengan 2 votos. Pues digamos, puede justificarse en la medida en la que son las zonas que desde el 2015 el mismo Senado de la República decía necesitan una representación especial. Sí, Luz Pérez. Mira, la respuesta es muy concreta y tiene que ver con que la discriminación de la que habla el doctor la hemos sufrido nosotros durante... Sí, pero igual, usted habla de los 2 votos y nosotros llevamos décadas que no podemos ejercer con un solo voto. Que no podemos ejercer con un solo voto por muchas razones, entre otras la pobreza, porque yo quiero decirle que para llegar a Miraflores desde San José hay que ir en avión y vale 250.000 pesos el pasaje, y de Miraflores para ir a su zona rural se gastan 5 y 6 horas en bote. Entonces, eso quiere decir que la gente muchas veces no es abstencionista, no solo porque no crea en las instituciones, porque jamás han llegado por allá. También tiene que ver con una situación de que no hay suficientes puestos de votación cercanos donde está la población, que la gente es muy pobre y no tiene ni siquiera cómo salir donde está el puesto de votación a votar. Y eso no está pasando hace 1 año ni 2, eso hace décadas que pasa. Entonces, ahora se le va a dar el chance, se le va a dar la oportunidad a la gente que vote por 2 representantes a la Cámara, y entonces decimos que es terrible porque discriminamos a los de la ciudad que todo el tiempo han tenido la posibilidad de votar por el quien querido. Pero es que eso no lo vamos a solucionar, doctora, dándoles 2 votos. Si ese es el problema, que puede ser cierto, entonces busquemos acercar puestos de votación a esa población. Busquemos que haya mayor presencia del Estado y garanticemos la seguridad para que pueda haber elecciones libres y transparentes y los ciudadanos puedan votar a conciencia y no sometidos con la pistola en la nuca. Lo que se le quiere es resarcir el tiempo que la gente no ha podido y la solución en la democracia. Para que esos ciudadanos que históricamente no han podido votar por las razones que sea, es acercándolos a los partidos políticos, no impidiéndole a los partidos políticos acceder a esas regiones del país. Entonces, la solución a ese problema no es darle 2 votos a esos ciudadanos, es garantizar la presencia del Estado y expulsar la presencia de los grupos ilegales que hoy tienen control. Representante, si le entiendo bien usted, lo que ustedes no se oponen a las circunscripciones per se, sino a que los partidos políticos tradicionales no puedan competir por nos oponemos a que se le dé 2 votos a esos ciudadanos. Entendemos la necesidad de garantizarle a esos ciudadanos un acercamiento al sistema democrático y garantizarles su derecho a decidir y a participar en democracia. Eso es fundamental, pero el mecanismo no es darle 2 votos y permitir que las FARC o las disidencias, porque ya estamos hablando de 22 disidencias, con control en más de 60 municipios del país, en regiones donde el narcotráfico ha crecido en un 300%. Una de esas, Tumaco, es que en solo Tumaco hay más coca que en toda Bolivia. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede terminar estas circunscripciones en manos de los narcos y de los mineros criminales. Bueno, tengo que hacer una nueva pausa porque nos alargamos en la anterior intervención, pero precisamente con eso que usted está diciendo quiero regresar para ver si en el último segmento del programa podemos plantear entre todos acuerdos y soluciones. Ya lo ha dicho el representante Jiménez, que han tratado de blindar, pero de pronto de esta mesa salen otras ideas que puedan apoyar esos debates en el Congreso. Entonces ya regresamos en Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Aquí se está quejando el doctor Jaime Castro de la hora del programa. ¿Qué le ofrezco? ¿Un tinto? ¿Una agua aromática? ¿No? Claudia, quiero responder una inquietud suya. Usted dijo, las FARC se desmovilizaron, son partido político, está bien que les concedan unas circunscripciones especiales para que elijan a sus amigos.
Perdón. Yo no dije eso, yo no dije eso. Yo planteé Digo, eso como ¿cuál un es tema y el dije, problema? ese no es mi, ¿cuál es el mi manera de problema? pensar. ¿Cuál es el problema del doble voto? ¿Por qué no? ¿Por qué protestan que las FARC terminen beneficiándose de unas circunscripciones especiales? Perdón. Esas circunscripciones especiales habría que quedarlas entonces para los demás actores de la vida pública. ¿Por qué exclusivamente para el nuevo partido? No, hay que, igualdad, esa es la democracia. Bueno, pero estamos ya en la sección de las coincidencias y los acuerdos, y yo lo que quisiera es que cada uno plantee, pues en medio de las diferencias que ya conocemos, cómo se puede hacer para que esto no se convierta en lo que el acuerdo no previó, que es que esto se vuelvan 16 curules para las FARC. A partir del punto donde estamos, faltándole un debate de discusión al proyecto y por supuesto toda la implementación, ¿qué se puede hacer para evitar que eso suceda? Digamos, yo comenzaría diciendo, recordando, para nosotros las circunscripciones de paz son necesarias en la medida en la que se necesita todo el control político posible sobre la implementación. Y esa infiltración de la narcopolítica en la que estamos de acuerdo con el representante Hoyos se puede dar tanto en el momento electoral como en la administración pública. O sea, la narcopolítica acá no solo se ha dado con parapolítica, con Proceso 8000, sino también con miles de alcaldes, gobernadores, etcétera. Entonces son necesarias las circunscripciones para que haya control político, pero para que ese control político funcione, para que las circunscripciones puedan funcionar bien, se necesita control del Estado. Control de la autoridad electoral, que la autoridad electoral emita la reglamentación oportunamente para controlar esas candidaturas, para sacar a quienes provengan de sectores ilegales o quienes se tratan de infiltrar desde sectores políticos que no pueden participar. Eso ya lo diría usted que las garantías las da el Consejo Nacional Electoral. Las garantías las da el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación. Se necesita un control muy atento, y estas son entidades que han venido trabajando en mejorar ese control. Se necesita un gran control para que las circunscripciones efectivamente le den la representación a la sociedad civil. A propósito del Consejo Nacional Electoral, me informan los reporteros de City Noticias de las 8 que, como están en la discusión de la reforma política de la que ustedes amablemente se salieron para venir a participar en este programa, aprobaron un artículo en el que se decide que los miembros del Consejo Nacional Electoral van a ser postulados por las 5 universidades con mejor puntaje en las pruebas saber. Esa es una de las aprobaciones de hace un momento. Con el concurso del Congreso. Ellos entregan los candidatos y el Congreso escoge los... Ahí se tiraron todo. Que eso, sí, digamos, lo que hemos... la MOE no le parece tan bueno que el Congreso Congreso siga no ha participando en la no ha elección. participado en ese... Estamos haciendo un filtro pero por lo más. no desviamos que esto era se simplemente avanza. una noticia que quería dar, pero el tema es cómo blindar, cómo evitar que las FARC ocupen esas curules ya en el punto donde estamos, cuando difícilmente se puede echar para atrás. En el punto donde estamos, que participemos las organizaciones sociales, las comunidades, las juntas de acción comunal, las asociaciones campesinas y la comunidad en general, que realmente esta ventanita pequeñita que se abre es el inicio precisamente de la ampliación de la democracia. Usted con la contrapregunta que yo le voy a hacer me va a decir que tengo un prejuicio y me atrevo a hacerla a pesar de que me dé palo y me mire mal. Y uno lo que se pregunta es, bueno, en estas comunidades sí hay unos que han vivido la violencia, que han estado pendientes de sus víctimas, de sus problemas, de mil cosas, sí hay unos líderes suficientemente empoderados como para decir, yo me echo al hombro esto de ir allá a pelear al Congreso con todo ese montón de esa fauna que es el Congreso, con el perdón de los presentes. Yo diría que mucho más que lo que existe hoy en el Congreso, porque realmente allá está la gente que ha sufrido la guerra, que se peleó por la paz, que ha sufrido realmente toda la situación de exclusión del Estado y que realmente quiere cambiar este país y construir una paz estable y duradera. Doctor Castro. Yo no veo cómo blindar las elecciones en unas zonas que reúnen las características y las condiciones bien conocidas que el gobierno consignó en la exposición de motivos. Aquí hemos hablado mucho de que pueden ser elegidos de las FARC. No, perdón, las FARC ya son hoy un partido político, entonces que elijan sus amigos allá. Yo creo que la mayoría de esas 16 curules van a quedar en manos de amigos de las FARC, cercanos políticamente a ellos. Pero no son solamente ellos.
Es que ahí hay BACRIN, ahí puede haber paramilitarismo, que dicen que se está reviviendo, ahí hay disidentes de las FARC, ahí hay ELN, y ojo, ahí hay, entre comillas, unos empresarios muy poderosos económicamente que van a financiar las campañas. No los pobres campesinos que siembran la coca, que son jornaleros, sino los dueños de esos cultivos. O sea, usted no ve cómo mejorar la cosa a esta altura. No se puede mejorar porque es que es un trazado caprichoso de circunscripciones. Esto no se ha definido objetivamente, esto se ha definido con un nombre propio, a favor de unos y en contra de otros. Yo solo una Representante réplica Hoyos. pequeñita Es que no me de queda- un minuto. También puede haber amigos del Centro Democrático, de Cambio Radical, de los liberales, de está los prohibido que conservadores, de todos. participemos ahí. Representante Hoyos. La solución no es aumentar el tamaño del Congreso, hay que reducirlo. Dos, pero las el punto FARC es si esto se han puede sido mejorar. muy estratégicos creando organizaciones no gubernamentales y supuestamente defensoras de derechos humanos para infiltrar la democracia. Este caso no será la excepción y no me parece que haya víctimas de primera y víctimas de Para segunda. ganar poder territorial. Poder Samuel. territorial y político. O sea, usted no ve que se pueda de la mejorar. mano del narcotráfico. Este proyecto hay que echarlo para atrás. No puede haber dos votos para un ciudadano. Usted tiene la última palabra, representante Jiménez. Mire, a todos los miembros de la mesa, ya está en el acuerdo, nosotros vamos a cumplir el acuerdo. Colocamos 5 años como requisito mínimo para ser avalado como víctima, no que se haya registrado hace 6 meses. El riesgo que sea las FARC, el narcotráfico, la minería ilegal, la tienen todas las elecciones, para Senado, Cámara de cualquier departamento. Aquí lo que le pedimos es a la justicia que actúe a tiempo, que haga su tarea, pero nosotros tenemos que darle las herramientas para que esas comunidades que han sido golpeadas históricamente por la violencia, que no han podido pelear los presupuestos como lo hace Bogotá, como lo hace Cali, como lo hace Medellín, pues lo puedan hacer con sus representantes para que lleguen las obras, Sí. porque la nación tiene esas eficiencias, se concentra donde es visible, donde los medios de comunicación llegan, pero no llegan los recursos públicos a donde no va el Estado, y eso es lo que se estaba buscando en ese acuerdo Bueno, de paz. me con da esa pena, pero filosofía tengo tan que acompañada. cortar Corregirlo porque- rápidamente. En la ponencia para segundo debate dice, al menos uno de los cuales debe acreditarse como víctima, según la UARIB o cualquier otro medio probatorio certificado por el Ministerio Público mediante acto administrativo. Eso se eliminó en el Eso lo primer debate eliminamos y y lo lo- volvieron a meter para y el lo segundo. vamos a volver a eliminar. Es decir, el concepto de Tengo que víctima cortar, es muy relativo. tengo Lo que vamos a cortar volver a porque se nos eliminar. acabó el tiempo. Les agradezco mucho su participación, a ustedes también en sus casas por acompañarnos y por participar a través de nuestras redes sociales respondiendo la pregunta. Y como siempre los dejamos con el adelanto de la caricatura que será publicada mañana en El Tiempo, impreso con su nuevo diseño y en eltiempo.com, la caricatura de Matador. Que tengan feliz descanso, esto fue Mejor Hablemos. Mejor Hablemos.